Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de actualidad. Debido a las últimas medidas que ha aprobado el Ayuntamiento de Guadalajara para dinamizar el casco histórico, nos han surgido muchas dudas. Así que, ¿quién mejor para resolvérnoslas que el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, Jorge Riendas? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar con un caso muy práctico porque nos surgen, como les decimos, muchas dudas después de las últimas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo tengo una casa antigua en el casco histórico porque me ha tocado por una herencia. Y se me da una circunstancia, se me declara en ruina la casa que tengo en el casco antiguo y no tengo dinero ni para restituirla, ni para adaptarla, ni tengo dinero para acondicionarla, ni tampoco para derruirla o para edificar algo nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Porque un problema tengo. Tiene el problema de no haber hecho lo que tenías que haber hecho desde el momento que tienes esa propiedad, que es mantenerla, ¿no? Ese derecho, esa obligación, mejor dicho, que viene implícita en el derecho de esa propiedad. Como no se ha mantenido la edificación y no reúne las condiciones, entonces estaría declarándose como en ruina. El procedimiento de declaración de ruina viene a ser un expediente de tramitación en el propio municipio, en el cual pues, se justifica que, rehabilitarle y poner en unas condiciones óptimas para el uso al edificio supone más de un 50% del valor de lo que sería construirlo de nuevo, el valor de reposición, que se llama. Entonces, si se da esa circunstancia, se declara entonces de ruina. Entonces, si es una declaración de ruina, hay que demolerlo y efectivamente pasaríamos a tener un solar. Obviamente, ese coste también de demolerlo debería asumirlo el propietario. Si el propietario no lo tiene, en algunas ocasiones el ayuntamiento de oficio, es decir, por ejecución, lo ejecutan ellos. El ayuntamiento llega, demuele ese edificio y le pasa ese cargo al propietario. El propietario hace pago de él y ya está, o si no hace pago, pues puede llegar a acabar incluso en un embargo y quedarse con el solar el ayuntamiento. Pero vamos a ponernos en el caso que efectivamente no ocurre eso, sino que ya tenemos un solar. Entonces, una vez que ya tienes el solar, aquí en Guadalajara pues hay solares que llevan muchos años. ¿Qué es lo que cambia ahora desde el último anuncio por parte de la Corporación Municipal? Pues que la propia ley y el reglamento de disciplina urbanística, el ROTAU, ya hace muchos años, bueno, desde que se instauró y demás, ya establecía la posibilidad de ejecutar PAEs, que se llaman, que son lo que ahora está todo el mundo preguntando, llamando por teléfono para informarse y demás, que son los planes de actuación edificatoria. Esto es muy comparable a los PAUs que hay de planes de actuación urbanística que se han desarrollado así pues todos los sectores de las ciudades y de los municipios, ¿no? A los que estábamos más acostumbrados. Que estábamos más acostumbrados, que llegaba pues una empresa que tenía una cierta superficie de terreno en una zona, hablaba con el resto de propietarios, creaban una actuación urbanizadora para desarrollar esa zona, pues esto cuesta este dinero, se valoraban los derechos urbanísticos. Los propietarios abonaban lo que costaba urbanizarlo, o los que no querían abonarlo o no podían recibían una compensación por esos derechos urbanísticos y esos derechos urbanísticos eran integrados en otra sociedad o quien fuera que se los quedara y así se iba desarrollando y urbanizando los sectores. Y luego pues quedaba que efectivamente, pues esto viene, yo diría incluso de antes, de las concentraciones parcelarias de toda la vida. Es decir, una concentración parcelaria en un pueblo, que tú tienes una tierra en una finca en una zona de la montaña o de donde sea y de repente pues cuando han hecho la concentración parcelaria te la han pasado a otro lado. Y tú decías, no, a mí me gustaba más de donde estaba antes o me gustaba más en esta zona. Bueno, te ha tocado, te ha tocado. Pues es una cosa parecida, se hace con los PAUs. Y ahora con los PAEs, los planes de actuación edificatoria, viene a ser algo similar pero a una pequeña escala. Digamos, estamos hablando ya de un edificio. Entonces, como el dueño del solar tiene una obligación de 2 años haber construido desde que se declara el solar, 24 meses, dice la LODAU. Entonces, si pasan esos 2 años, entonces digamos que lo que está planteando el ayuntamiento es que se le va a notificar a ese señor de que se le ha transcurrido el tiempo, que es también, como hablábamos antes, es que todos los derechos de la propiedad privada también tienen unas obligaciones. Entonces, la obligación del propietario de un edificio es mantener y la obligación de un propietario de un solar también es construir en un máximo de 2 años. ¿Por qué? Porque además esto tiene unos condicionantes que son muy importantes a tener en cuenta. Es decir, el hecho de tener muchos solares en una zona de desarrollo pues implica que hay unas infraestructuras desarrolladas para atender a esos posibles inquilinos, usuarios, propietarios de viviendas que no se están utilizando y que estamos pagando entre todos. Es decir, hay una recogida de basuras prevista que seguramente tenga un contrato de más años y estaba previsto pues, que ahí se recogiera una cantidad de basuras que no se está recogiendo. O incluso consumos de tipo de aguas y demás.
Entonces, limpieza diaria, incluso los propios mantenerlos, esos accesos y todo. Entonces, claro, es normal que en la ciudad, entre todos que queremos vivir en ella y vivir en convivencia, pues seamos lo más justo posibles a la hora de repartirnos todos los gastos y todos los sectores estén igual de desarrollados. ¿Qué está ocurriendo en el caso? Que con tantos solares, pues efectivamente está empezando a ser como una despoblación, que ya también ocurre en los edificios, pero ya más plausible con los solares. Digamos, como decía, que llega el momento en el que ya han transcurrido los 2 años, no has construido, y te dicen, bueno, pues como no ha construido, usted ya que sepa que puede haber otra agente, en los PAUs, en las zonas urbanísticas se llaman los agentes urbanizadores, vamos a llamarle aquí agente edificador o edificatorio, y llega este agente y va a promover dentro de su solar. Y entonces llega, y todo esto, por supuesto, siempre estamos hablando de que estamos en un marco jurídico y en una democracia como España, y que está todo completamente legislado y regulado. Entonces, con unos procedimientos que están bien especificados en el reglamento urbanístico, igual que ocurre con los PAUs, ya decía en los temas de solares de desarrollo y expansión, que no ha habido ningún problema, pues ocurre lo mismo con los PAEs. Ese señor hace su, digamos, vamos a llamarle proyecto, pero proyecto no como proyecto de edificación, sino proyecto de digamos, el objetivo de negocio. Es decir, aquí vamos a construir, con la edificabilidad que se permite, según el planeamiento urbanístico, este volumen de construcción, con estas viviendas, y entonces esos derechos que se van a adquirir nuevos, se supone, por esas viviendas, se empiezan a cuantificar, y igualmente se cuantifica el derecho del propietario del solar. Digamos que entre todos luego se hace un reparto y se dice, bueno, pues el solar, digamos que va a suponer... más bien puede ser compensado con vivienda, pues bueno, también se ha hecho muchas construcciones en la época del boom, pues gente que construía por medio de prestar, digamos, su solar para luego a cambio de una vivienda, es decir, por aportación, que se llamaba. Pues una cosa similar, construye una persona por aportación, pero en este caso, digamos, no se ha producido que la propia dueño del solar ya ha buscado un constructor para hacerlo, sino que un constructor le ha venido. Esto puede estar bien ¿para qué? Pues a lo mejor para solares que son de difícil desarrollo por el hecho, por ejemplo, de que tengan muchos herederos. O sea, ser una propiedad de muchos herederos y que sea muy difícil hacer una junta de conversación para ponerlos de acuerdo y demás, ¿no? Entonces, es cierto que a lo mejor hay localidades que tienen más tradición en ello, a nivel, me refiero urbanístico en España, pero aquí a lo mejor en la zona, pues, o incluso a lo mejor los antiguos dueños, toda su familia, pues está viviendo en otra población, porque emigraron y demás, y entonces hay nos encontramos un solar en el centro pues con 16 herederos y además todos viven, ya vamos a poner en Madrid que está más cerca, pero a lo mejor está en Barcelona, ¿no? Y ese solar pues es muy difícil que se desarrolle. ¿Cómo se puede desarrollar? De esta manera. Entonces de esta manera digamos que se fuerza a que haya otra persona que sea la que intervenga para desarrollarlo y hacerlo, pero siempre con esa compensación, obviamente, al propietario. Se deja claro que hay una contraprestación hacia el propietario del solar. Por decirlo de manera coloquial, no es que llegue un tercero y se quede con tu solar. Hombre, eso entonces ya no estaríamos hablando de las mismas reglas de juego, claro. Entonces ahí sí que estaríamos hablando pues, de atentar contra la propiedad privada, obviamente. ¿Por qué hay tantos solares en Guadalajara? Eso es una pregunta muy bonita y muy difícil de contestar, ¿no? Yo no sé si el hecho de las ITES ha tenido algo que ver en que haya algunos solares nuevos con los que no contábamos. Está teniendo que ver en los últimos solares, pero recordemos que hay solares que posiblemente... Yo hace poco, yo he vivido toda mi vida en el casco y desde crío, y hablaba con mis padres, y especialmente con mi madre, le decía a mi madre, digo, no recuerdo el edificio que había en este solar. Eso ya te dice la cantidad de tiempo que lleva ese solar hecho, ¿no? Estoy hablando del solar que hay enfrente de la Diputación, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues yo, el edificio que había allí, luego ya me vino la imagen que era grisáceo y tal, y así me vino, ¿no? Pero al principio decía, digo, ¿qué edificio había aquí? Yo no me acuerdo, que habré pasado por esa plaza, como yo, pues habré pasado todos los días de mi vida de niño y tal, pues todos los días, 2 o 3 veces. Pues ya ni lo recordaba, es decir, llevamos con solares mucho tiempo. ¿Las ITES están provocando también solares? Es posible, porque claro, volvemos a lo mismo. Ese mismo problema que hay en un solar en que no se desarrolle, lo hay con el edificio. Es decir, aunque hay edificios ahora mismo que las ITES están provocando que sean solares, para mí ya eran solares. Es decir, un edificio, como poníamos el ejemplo de antes, que tiene 20 herederos, incluso a lo mejor hasta de familias distintas, que no hay forma de que entre ellos se pongan de acuerdo, es obviamente que si no se van a poner de acuerdo ni con el solar para construir, pero tampoco para mantener el edificio. Se habrán puesto de acuerdo. Luego, por eso se provoca posiblemente esa ruina, por eso se ha deteriorado el edificio. Entonces, en la situación yo diría de que haya tantos solares en Guadalajara es por eso. Luego, tampoco beneficia mucho
el hecho de que quizá el casco pues cada vez ha sido un poco más impermeable, es decir, se ha vuelto muy opaco, yo diría, a la mayoría de los ciudadanos a la hora de poder acceder a él. Hay problemas de accesibilidad, están claros, no solamente para... Porque la accesibilidad del que va al centro, pues a lo mejor como simple comprador, pues a lo mejor no es tan grave, pero sí con la del propio inquilino, ¿no? Es decir, el propietario del centro, del casco, que no puede acceder al casco, tiene un problemón. O que tiene que dejar el coche a mucha distancia de donde tiene su vivienda, y si tiene familia, si ese día está lloviendo, o si vienes de la compra, genera unos hábitos que no estamos acostumbrados en los nuevos desarrollos, que tú llegas, metes tu cochecito debajo de tu edificio, subes a tu casa y has llegado. Entonces, claro, si no se mima el centro en ese aspecto, en que los propios habitantes del centro quieran vivir, pues lo que va a ocurrir es lo contrario, que no solamente los que ahí se vayan, sino que los que ya conocen otras formas de vida, digamos, no van a querer volver al centro. Entonces, quizá no ha habido interés o políticas para desarrollar el caso como tal, o a lo mejor no había ni dinero, incluso, vamos a decirlo, no vamos a pensar. Yo no miraría atrás, yo miraría porque yo creo que este punto es muy bueno de que por fin se quiere hacer algo en el casco, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro que tampoco sirve de nada llegar y decir vamos a solucionar el casco así, 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 porque eso no se va a resolver. Aquí lo que hay que empezar es a pensar en un desarrollo urbano sostenible, ya no solamente de la ciudad, sino ahora mismo centrarnos solamente en el casco. Vamos a centrarnos en el casco y vamos a desarrollarlo, que sea un desarrollo sostenible en el tiempo. Y para eso hay que pensar a largo plazo. De nada sirve pensar en que con 4 medidas lo vamos a resolver en 2 años. Yo creo que lo que habrá que hacer ahora es muchos foros, muchos encuentros. Para eso espero que los políticos estén abiertos a ello, que haya participación ciudadana, compromiso cívico de las personas participando de lo que queremos del casco histórico. Tipos desde comerciantes, obviamente, los propios, lo primero yo diría, los primeros, los propietarios, es decir, los dueños y los que viven realmente, los habitantes del centro, los comerciantes obviamente, incluso sus propios trabajadores también a la hora de poder tener accesos a la hora de ir a trabajar. Me pondría también empresarios, por supuesto, para no solamente comerciantes, sino transportistas, para la carga y descarga, poderla articular de una forma que sea eficiente. Desde el punto de vista también empresarial, promotores constructores para desarrollar y que esas viviendas se vendan. Incluso desde un punto de vista yo diría de medio ambiente, eficiencia energética, a intentar hacer un centro que sea con ganas de que la gente quiera ir a vivir al centro, porque ahora mismo hay que reconocer que la gente no quiere ir a vivir al centro, ¿no? Y eso es un problema que tiene Guadalajara como ciudad y un problema que tiene en concreto el casco, ¿no? En ese desarrollo urbano sostenible, ¿el colegio ha tenido voz o se le ha preguntado en algún momento al colegio qué es lo que opinan los profesionales de qué se debería hacer? En este momento actual sí, es decir, nosotros recibimos el lunes pasado la propuesta que anunció el concejal públicamente y la hemos recibido en el colegio para que la estudiemos y podamos aportar. Y eso es lo que digo, que yo creo que estamos en un buen punto. Eso es lo positivo. Claro, efectivamente. Anteriormente, digamos, el colegio como tal también ha tenido posibilidades porque cada vez que se articula un plan de ordenación municipal lleva unos procedimientos que lo dice muy claro la ley del suelo y entonces te deja muy claro que tiene que haber una exposición pública, entonces tú o bien como colegio o bien a nivel particular o a nivel como quieras puedes hacer tus alegaciones, ¿no? Como se hicieron en la época, en el año 99 creo que fue, cuando se aprobó el anterior plan. En este caso, que no vamos a hacer modificación del plan, o por lo menos no se conoce que esté prevista hacer una revisión. De momento no se ha publicado, no se ha hecho nada, aunque sí que se empezó una pero se paralizó. Parece que quizás pueda ser buen momento de empezar a pensar en reactivarlo, parece ser, pero digamos que lo que podemos hacer los colegios profesionales es participar como el resto de los ciudadanos en ello, es decir, aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia pues para efectivamente tener un desarrollo urbano sostenible, que es lo que hoy en día ya no solamente queremos los ciudadanos y los habitantes de los municipios, sino que incluso es lo que Europa y a nivel, yo diría, mundial, la propia Naciones Unidas, yo recuerdo las 7 normas del buen gobierno, creo que lo llamaban las Naciones Unidas, ¿no? Entonces daba 7 parámetros, que además el Colegio de Aparejadores, la felicitación navideña que hicimos el año pasado, pues hablábamos eso, que apostábamos por la imposición definitiva de las 7 normas del buen gobierno, del buen gobierno urbano, ¿no? Que son pues la igualdad, por ejemplo, porque la igualdad, dices, ¿la igualdad qué tiene que ver con el desarrollo urbano? Pues mucho, ¿no? Porque tenemos que conseguir que los habitantes de Aguas Vivas sean iguales que los del centro, los del casco, o los del Balconcillo, o los de cualquier otro sector, digamos, incluso hasta obviamente los barrios ascensionados, Usanos, Taracena. Sí, pero tal y como tú decías, cada zona tiene unas peculiaridades diferentes. Claro, quizá a lo mejor ahí no se ha hecho en su día, no se ha tenido esa visión, ¿no? de igualdad desde el punto de vista de que todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos y tenemos que tener
pues los mismos, debemos de recibir los mismos servicios públicos, porque aportamos todos igual. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es bueno, ya te digo, que todos los... O sea, partí con la premisa de que el casco urbano, el casco histórico, a lo mejor hay que pensar que la gente no quiere vivir ahí porque efectivamente es distinto del resto, y por qué es distinto, y a ver en qué medida hay cosas que se puedan cambiar. Es cierto que no se pueden hacer avenidas ahora mismo en el casco histórico, pero sí se pueden tomar ciertas medidas a lo mejor para atraer... a lo mejor, digamos, dotacionales, más zonas verdes, o tratar de otra manera, a lo mejor incluso los propios viales, para hacerlo más acogedores y que la gente tenga interés en vivir en el centro. Te hablaba de igualdad porque me centré en la igualdad, pero vamos, te digo, está también el tema de la seguridad, y fundamental. La seguridad es fundamental para las personas desde el punto de vista del urbanismo, de que no solamente a la hora de organizar el tráfico y demás de las calles, sino de los propios edificios, como hablamos, el deber de mantener, ¿no? Que no tengamos ningún problema en que nos pase nada, y luego también incluso de los desastres naturales. Es decir, también por eso se organizan las ciudades como se organizan y se canalizan. Tenemos el caso del Plan Coralamín, cómo está hecho y demás, ¿no? Otra de las digamos, pautas que decía las Naciones Unidas, por ejemplo, es la descentralización. Es decir, tampoco es bueno que esté centralizado todo en el casco, a lo mejor desde un punto de vista ya no solamente es descentralizar los equipamientos, sino también incluso las responsabilidades, ¿no? Que los propios barrios tengan hasta sus propios, que eso también creo que se está modificando el reglamento de participación ciudadana, con los consejos de barrio, posiblemente eso sea una reactivación también de la propia ciudad, ¿no? También otra de las 7 pautas que hablaban era de transparencia, compromiso cívico, otra la participación ciudadana, que eso yo creo que está muy en boga, y yo creo que ahora mismo está viendo, ¿no? O sea, el ayuntamiento ya está pidiendo a los ciudadanos que hablemos sobre el casco, y ojalá mañana pues incluso sobre la marca Guadalajara también, incluso, ¿no? Que tampoco nunca nos lo hemos pensado, ¿no? Parece que somos una ciudad dormitorio de Madrid, pero que queremos seguir luchando con ser capital de provincia como tal, pero no tenemos lo mismo que a lo mejor otras capitales pues eso a lo mejor había que sentarse a largo plazo, con unos cuantos meses por delante, y pensar entre todos qué queremos de Guadalajara para ir articulando, ¿no? Y luego ya me quedaban dos temitas, dos de las 7 que eran, me quedaba ya la sostenibilidad como tal, obviamente, que sea sostenible desde el punto de vista de integrar el medio ambiente con las personas, pero no solamente integrarlas desde lo que conocemos como la ecología, sino también desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista eficiente, desde el punto de vista de que no generemos de que optimicemos en los recursos que tenemos, seamos capaces de emplearlos en las digamos, el urbanismo que hay que crear, que sea lo más social posible, desde el punto de vista de esos recursos, utilizarlos bien. Es decir, esa es la sostenibilidad, ¿no? Y que sea eficiente. Y luego la eficiencia energética, obviamente, que es un tema muy en boga, ¿no? El tema de, no solamente desde el punto de vista de no las emisiones de CO2, sino también de reducir las energías de las ciudades desde el punto de vista de también consumo, que también eso abarataría a la gente, pues el tener una mayor disposición, ¿no? ¿Cómo se ve desde el colegio la forma de combinar el casco histórico con su forma, con el tipo de edificios, estéticamente, con otros barrios diferentes, como pueden ser los nuevos desarrollos, que no tienen nada que ver? Es decir, ¿cómo se combina el desarrollo de una ciudad que va evolucionando, y todo va evolucionando en cada momento, para que encaje como un puzzle y no, por decirlo de alguna manera coloquial, se dé de bofetadas? Bien, o lo que se pueda hacer en esos solares que hay vacíos como en el casco colegio, histórico. Como colegio, a día de hoy no te puedo decir mucho, porque como nosotros recibimos la información este lunes, pero como sí tenía yo noticia de la información que había transmitido el concejal, pues sí que convoqué el viernes una comisión especial para estudiar esto. Entonces nos reunimos, creo que se convocó para el día 3 o el 4 de noviembre. Entonces, no, el día 10 o 12, ya no me acuerdo. Porque tenemos otra comisión. En el mes de noviembre. Tenemos 2 comisiones ahora mismo por temas del ayuntamiento. Una precisamente es esta, del casco histórico, y luego tenemos otra que es la de la modificación puntual o modificación de las ordenanzas en unos aspectos que también estamos colaborando con el ayuntamiento para desarrollarlas, ¿no? Pero en este caso concreto no te puedo decir... No, como colegio, como profesional. Eso es. Como colegio no te puedo decir todavía nada porque no nos hemos reunido todos y no sé lo que nos van a decir nuestros compañeros. Yo como profesional, es obvio que el casco ahora mismo, yo diría que está viviendo pues como cuando... Sería a lo mejor similar a cuando estuvo amurallado. Ha tenido unas murallas invisibles, pero que lo han hecho además infranqueables. Es decir, que es tedioso ir al centro. O sea, yo trabajo en el centro, tengo mi estudio en el centro, y para mí, porque tengo plaza de garaje, pero si no tenía plaza de garaje en el centro, tendría un problema. O sea, mis trabajadores, yo veo mis clientes, muchas veces pues prefieren que efectivamente yo vaya a que ellos vengan, porque es un problema, ¿no? Pues es evidente que el casco no tiene nada que ver con el resto de la mayoría de los barrios.
es normal, los barrios se han desarrollado yo creo que con bastante, o sea, no pensemos que tenemos algo que se haya hecho mal y que a nadie tengamos que demonizar, todo lo contrario. El casco es el casco que teníamos desde la época de los árabes, digamos, es decir, con sus modificaciones. Hubo una época, es verdad que en los años 70 es cuando se empiezan a hacer alineaciones, que es cuando en Europa el desarrollo industrial motiva unas formas de crecimiento de las ciudades, digamos, que son más ortogonales y más vías amplias, y es verdad que eso podemos decir que en la Guardia no hay atascos, en la Avenida Castilla, por ejemplo, mismamente, o sea, desarrollos, polígonos de Balconcillo, polígonos de desarrollo, no hay tampoco problemas, es decir, se han hecho, yo creo que el desarrollo de Guadalajara tampoco ha sido nefasto, todo lo contrario. El problema es que el casco hay que intentar que no se nos quede muerto, porque ahora mismo el muerto no está, pero sí que está enfermo, ¿no? Y lo que se edifique dentro de todos esos solares que hay en el centro, me imagino que deberá guardar unas ciertas normas estéticas para que esté en una línea acorde. Pues y no se vayan a poner edificios, permíteme que lo diga de esta manera, de colorines en mitad del casco histórico, entre un edificio con mucha historia y que siga unas determinadas pautas. Pues hombre, el plan general en ese aspecto es bastante abierto, porque no hay más que ver los edificios que se han hecho en el centro en los últimos años. Es decir, no tenemos unas protecciones ambientales, yo diría desde el punto de vista histórico-artístico, en el casco potentes. Entonces, de hecho, hay un catálogo de edificios en el plan, pero yo espero que con este nuevo proceso que surge ahora con el casco histórico, sí que de aquí saquemos, entre muchas otras cosas, un catálogo de edificios protegidos de distintas índoles, porque ya no solamente es proteger las fachadas, sino incluso proteger muchas veces las propias organizaciones interiores de los edificios. En cuanto a una caja de escalera, por ejemplo, hay portales en Guadalajara preciosos, entras a portales que tú ves la escalera y dices, qué bonito, ¿no? Esto ya no se construiría así. Y posiblemente podría haber una reforma que dice, no, la fachada la mantienes, pero ya lo que se va a construir ya no va a tener ese portal, ese atractivo, ¿no? Pues quizá también haya que mantenerlos, ¿no? Porque pues, puede ser un atractivo para claro, el centro. el día de mañana, ahí están los patios cordobeses, ¿no? Simplemente, o sea, puede ser un atractivo el día de mañana, ya no digo turístico, incluso solamente para el aliciente de que viva la gente en el centro, porque no es lo mismo efectivamente que tú entres a un portal que te atrae a que entres a un portal que no tiene luz, que no, entonces no tiene nada que ver. Entonces, en ese aspecto yo creo que el plan general hoy en día no es nada, digamos, estricto ni ata, sí que con los edificios que estén catalogados, por supuesto, sí que tienen sus protecciones, como ha habido casos en Guadalajara, o se ha tirado el edificio, se ha hecho construir entero igual, la fachada, o se han mantenido algunas protecciones y demás. Pero sí que espero que esto sirva para que se proteja más y que no tengamos quizá eso que comentas de que mañana llegue, porque ya no solamente sería proteger lo que hay, sino también lo que se vaya a hacer, como bien dices, ¿no? Es decir, poder decir, mira, pues vamos a poner que en el centro haya incluso una gama cromática de colores, te voy a decir hasta ese punto, ¿no? Decir, pues bueno, pues ¿por qué no vamos a utilizar esta gama cromática de colores y que además eso pues facilita... Sí, pero con cierta lógica, no con descontrol, que cada uno haga lo que quiera. Claro. Una cosa más, antes de despedirnos. Antes hablabas de que la gente estaba llamando para pedir información sobre las nuevas cuestiones que están surgiendo. ¿Desde el colegio se da información, ayuda, asesoramiento, algún tipo de servicio al ciudadano de a pie? En el colegio, mira, recientemente las ayudas que salieron de la Junta de Comunidades para el tema de rehabilitación, precisamente, un tema que viene muy al hilo, ¿no? El colegio hemos estado informando desde el teléfono del colegio a pues, toda la gente que nos ha querido llamar y demás, porque las divulgamos a nivel también local, hicimos unas jornadas y demás, y entonces el colegio estamos para dar toda la información posible en todos los aspectos, y si no, incluso en casos puntuales tenemos nuestra propia bolsa de trabajo, es decir, hay una bolsa de trabajo que cualquier persona mañana llama al colegio pidiendo un técnico pues, para hacer una intervención de un expediente de ruina, de un proyecto que el día de mañana quiera acometer y demás, pues tenemos nuestra propia bolsa de trabajo para que pues, ese proyecto de ese local o de lo que quieran hacer se pueda coger a ese técnico y lo puedan usar. Para eso, incluso para simplemente un asesoramiento desde el punto de vista técnico, urbanístico, desde el punto de vista que sea, tenemos nuestra bolsa de trabajo. El Colegio de Aparejadores, yo creo que en Guadalajara procuramos por lo menos estar al pie del ciudadano y en todo lo que podamos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿A pues, través de vuestra web? A través de la misma web, o si no, en el teléfono que tenemos en el colegio, que es el 949 24 85 00, y bueno, llamando ahí simplemente o presentándose allí, y si no hay una persona que le pueda atender, enseguida se buscará a la persona que le pueda atender como se deba, en función de la cosa de la consulta. Duda que claro, puedan nuestra tener. rama, los aparejadores, hacemos muchos trabajos, entonces como somos tan
digamos, tan dispares, pues claro, habría que buscar luego la persona que más se le encaje. Pues de momento lo dejamos aquí. Jorge Riendas, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a resolver todas estas dudas que nos van surgiendo hoy en día y que hay que tener muy claras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y estamos para lo que queráis. Seguiremos hablando, seguro. Gracias a ustedes también. En 7 días, más protagonistas. Buenas noches.